Dale un minuto de alabanza. Dale un minuto de alabanza. Dale un minuto de alabanza al Señor. Por un minuto pierde la compostura y expresa una alabanza. Una alabanza. Una alabanza que no tiene vergüenza. Una alabanza que se goza delante de su rostro. Una alabanza que muestra la pasión de tu corazón por Él. Con palmas, con saltos, con gritos, con danza. Pierde la compostura un minuto como David delante de su presencia. Es que cuando su presencia está sobre tu cuerpo, el cuerpo empieza a expresar alabanza. Y mientras la alabanza espontánea suena, el rostro del Señor resplandece sobre los que alaban. Y el rostro del Señor resplandece sobre los que alaban. Y su presencia se vuelve tangible. Él responde a tu alabanza con su presencia tangible. Él responde a tu alabanza con su presencia tangible. Su presencia espesa, su presencia pesada, su presencia tangible, su presencia, su sustancia empieza a envolverte porque Él responde a tu alabanza. Él responde a tu alabanza. Ahí está. Tócalo, Espíritu Santo. Toca con tu presencia, Espíritu Santo. La alabanza, la alabanza. La alabanza es la señal de los que han salido de la cautividad. La alabanza son de los que han salido de la cautividad. Los que han salido de la cautividad recuerdan su herencia y empiezan a alabar al Padre. Los que han salido de la cautividad recuerdan su herencia, su posición y empiezan a alabar al Padre. Y sus pies se desatan, y su lengua se desata, y sus manos se desatan, y su cuerpo se desata, y sus pensamientos se desatan. ¡Aleluya! 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 Recibe el fruto de alabanza, Padre. Recibe el fruto de los labios, Padre. Recibe la expresión de alabanza a tu nombre, Padre. Gózate con nosotros, Padre. Gózate con nosotros, Padre, porque a ti te celebramos. Gózate, gózate, gózate y desata tu presencia. 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 Que el pueblo sepa y experimente que no son palabras, que tu presencia toca, que tu presencia envuelve, que tu presencia hace producir sacudimiento en los huesos, en el cuerpo. Aleluya. 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 Jala de su presencia. Jala de su presencia al alabarlo. Jala de su presencia. De mí salió virtud, dijo Jesús. De mí salió virtud, dijo Jesús. De mí salió virtud, dijo Jesús. Jala de su presencia. Jala de su presencia. Aleluya.
Aleluya. Conquístame, Señor. Y vénceme es el clamor de esta noche. Que mi corazón jale de tu presencia. Porque nos has abierto el altar a gente pecadora, nos has perdonado para que estemos delante de tu presencia. Y tu rostro escondido mientras estábamos en pecado, por medio del perdón, giras tu rostro y resplandece sobre nosotros. Y el salmista dijo: los que miraron a Él fueron alumbrados. Hay una atracción que sucede cuando nuestro espíritu se centra en Él. Uno jala. El trono del Padre responde con presencia tangible al que alaba. La alabanza no solamente es la música o el ritmo. El que alaba es aquel que describe su amor por Dios. Aquel que describe su pasión por Él. Aquel que dirige sus palabras a Él en un corazón con gratitud. No por lo que no tiene, sino por lo que ya tiene. Jala la presencia de Dios. Porque el Dios que sanó es el que sana y es el que seguirá sanando. Todos estos días hemos estado jalando de su trono. Y esta noche no será excepción. Pero esta noche, además de milagros físicos, hay una oportunidad para que los ojos del entendimiento sean iluminados. Y puedas ver al Padre en el Espíritu, donde internamente sos inundado de su presencia, fortalecido desde la raíz de tu simiente para afuera. Cuando sos consciente en el Espíritu de Él, Dios redime la semilla de la simiente. Porque ya no es tu parte externa la que lo contempla. Ahora es desde el punto donde naciste que se rinde a Él. Y el Padre ahí hace un milagro que trasciende la descendencia. Ahí es donde la gente deja de repetir los patrones de su familia. Ahí es donde la gente es totalmente separada del linaje de la sangre y de la carne y empieza a vivir el linaje del Espíritu. ¿Separado de qué, pastor? De los comportamientos. Separado de la forma de pensar y la mentalidad. Separados del espíritu que caminan y portaban. Cuando la luz llega hasta adentro de la semilla, es donde podemos hablar de nuevas criaturas. Personas iluminadas
tomando su posición de ser las lámparas de la casa, que no se esconden bajo la mesa ni bajo ningún almud, sino que toman su lugar en el hogar como la luz de la casa, y la casa es alumbrada por esa luz. Ninguna casa cambia, ningún hogar cambia hasta que la luz le llega hasta ese punto y esa persona se levanta como la luz de la casa. Una lámpara que no se apaga. Dijo Dios. Y ya quiero ministrar, y tome asiento con reverencia, no lo quiero tener parado porque ya estoy ministrando. Dios hizo algo. Llegó hasta la simiente de alguien para cambiar una realidad. Y me encanta porque el texto que habla sobre eso hace una aclaración del momento en que Dios empieza a llegar hasta esa semilla. Y a veces se lo lee muy rápido o no se lo detiene a meditar unos minutos. Pero cuando Dios llama a Samuel en su edad temprana, dice que Él lo hace en el momento previo a que la lámpara se apague. Está escrito en el primer libro de Samuel: antes que la lámpara se apague, Dios llama a Samuel. Y usted sabe, o si no sabe, se entera ahora, que la responsabilidad de los que vivían en la casa era que no se apague la lámpara. La responsabilidad de la familia sacerdotal era que ellos vigilaran que la lámpara no se apague, que los panes sean cambiados cada 7 días y que no falte el aceite de olivo para encender lámparas y para ungir generaciones, y aún ungían enfermos. Tenían que ver que no falten esas cosas, tenían que estar atentos, pero sabemos que la generación sacerdotal de Samuel era corrupta. Sabemos que la casa ministerial de ese tiempo no vigilaba lo que tenía que vigilar. Pero Dios, como es fiel a sus promesas, Él hizo lo que debían hacer la familia. Y Él, antes que la lámpara se apague, encendió un pequeño. Samuel 3 veces. 3 veces va Samuel a Elí. ¿Por qué? Porque Samuel estaba familiarizado con una voz paterna en Elí. Pero bendito Dios, que Dios le cambió sobre a quién dirigirse. Porque si Samuel seguía el ejemplo de Elí o la enseñanza de Elí, iba a terminar igual de corruptos que los 2 hijos de Elí. Pero Dios provocó que Samuel dirigiera sus oídos a él. Y en la 4ª vez, él respondió a Dios. Y cuando le respondió a Dios, Dios comenzó a revelarle a Samuel, lo levantó como el profeta. Pero él hizo algo. Dios iluminó una simiente nueva. Él ya había desterrado a la descendencia de Elí. Y él le dijo a Elí, por la causa que lo hizo, por no estorbar a tus hijos y tolerarles las conductas que vos, como sacerdote, conocedor de los mandamientos. Por eso yo te digo, ninguna casa es alumbrada si no hay uno que sea iluminado en la simiente. Muchas veces en consejerías encontramos en las familias muchos conflictos. Después, muchas veces testifican que son después de reuniones. Después de un tiempo de reunión, después de un tiempo de administración, llegan a casas y se pelean. Llegan a las casas y tienen pleitos. Y llegan a las casas y discuten por cosas. ¿No te das cuenta que está haciendo falta un milagro? Que no tiene que ver ya con tu parte externa, sino con tu espíritu. Nadie en la casa está vigilando ahí que la lámpara no se apague. Enseguida la apagan. Nadie puede despegarse de esos comportamientos a no ser que Dios quite la ceguera. ¿Alguna vez escuchaste la expresión de que alguien
o amenaza o anticipa que cuando se enoja se pone ciego, que no mide y empieza a decir que no mide ¿qué? Sus palabras, no mide lo que dice, no mide lo que hace. Esa expresión no mido es no domino, no controlo. No tengo la virtud de dominar mi carne enseguida se me domina a mí. Eso puede ser entendible en gente sin Cristo, ¿no? Pero después de una exposición a la luz, que no haya luz en el hogar, eso me suena a ceguera espiritual. No han contemplado en el espíritu a aquel que habita en la luz. Entonces es inevitable que puedan reproducir la luz en su hogar. Y muchos han caído lamentablemente en el error de Elí de justificar los no cambios del hogar. Y tolerar y no estorbar para que eso cambie. Tolerar y aguantar y explicar que somos carne y que somos humanos. Y toda la justificación. Pero el problema es que los ojos del entendimiento están ciegos. No hay una simiente en su espíritu iluminada por el Creador. Se sientan a una exposición externa, a cosas sensoriales, pero no trasciende el espíritu. Entonces el espíritu, que es carácter, sigue siendo el mismo. ¿Amén? El espíritu, que es carácter, que incluye mentalidad, que incluye impulsos, que incluye lenguaje, sigue siendo el mismo. Entonces la parte física expresa, pero el espíritu sigue igual. Entonces llegan a la casa, viven la semana, conviven el mes, viven el año, y la ceguera sigue. ¿Y por qué me di cuenta que es ceguera? Porque no hay uno que haga mea culpa. Ninguno. Todos son dueños de la verdad y defienden su postura. Y pueden preferir estar en conflicto con su casa, en conflicto con la persona que sea que no le gustó lo que le dijo, pero no reconocer su necesidad de sanar. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero la carne es débil y la carne se opone al espíritu, Gálatas capítulo 5. Pero si vos continuás el consejo apostólico, unos versículos más abajo, te dice, si somos guiados por el espíritu, vivamos por el espíritu. En otras palabras, si Pablo hubiera sido argentino, hubiera dicho, no me chamulles en la cara. No me trates que tu familia es muy difícil, que tu casa difícil, que tu esposa difícil, que tu esposo difícil. Decime cuál de ustedes tomará el rol de lámpara y no se dejará apagar jamás. Porque si hay una lámpara, es señal que hay presencia. Y si hay señal que hay presencia, es señal que todo terminará a los pies del Maestro. Por tiempo que sea, pero tienen un final inevitable, caer a los pies del Maestro. Cuando la lámpara no se apaga, caemos rendidos a la voz de Dios. Samuel tuvo ese desafío mientras era un niño, se debate entre niño y adolescente, pero él en una postura que humanamente para nosotros es la más inmadura, la que no hay experiencia, la que no entienden la vida. Vieron que los padres se enojan con los hijos, vos no entendés la vida, vos no sabés lo que es la vida, y a veces hay hijos más maduros en el espíritu que los padres. Pero no quiero entrar ahí porque ya pasó el tópico de sanar familia. Quiero irme al milagro del ciego. Pero añado, no habrá sanidad familiar si no hay ojos abiertos en el espíritu. Si no hay una persona que comprenda que es más importante el consejo bíblico que la opinión personal de la casa. Imagínese Samuel, que fue un hijo adoptado por Elí por voluntad de Ana,
Porque usted sabe el milagro de Ana. ¿Cuándo sabe el milagro de Ana? ¿Saben que no podía tener hijos? Y Samuel fue la respuesta a una petición. Si me lo das, te lo consagro. Elí no le nació a él como le nacieron Finés y el otro, no me acuerdo. El otro, el nombre, ¿cómo? Ofni, ¿no? A eso le nacieron de la carne y de la sangre. Pero Samuel no nació ni siquiera del espíritu de Elí. Nació del espíritu de Dios. El que tocó el vientre de Ana, más allá que Ana se unió a su esposo, el que decidió que nazca fue el espíritu de Dios. Y antes que Dios tomara la decisión de finalizar el sacerdocio caído de Elí y su casa, que un tiempo después pasa, mueren los 2 hijos en la batalla con los filisteos, y Elí al escucharlo cae de espalda y se rompe la nuca. Antes de ese final desastroso que ya Dios le anticipó a Elí, Dios enciende una lámpara. Y me encanta que cuando Dios hace algo, Dios repite el patrón en los que toman su ejemplo. Samuel también tuvo hijo de sangre, pero la Biblia aclara que los hijos de sangre de Samuel no siguieron el ejemplo de Samuel. Partamos en algo, queridos ungidos y ministros. Hay muchos ministros deprimidos y tristes y confundidos cuando sus nacidos de su sangre y su carne no siguen su ejemplo. Yo te digo, le pasó a Samuel y le pasó a muchos ministros ungidos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Tienen que nacer del espíritu que Dios te encendió, no de tu carne y de tu sangre. Porque de tu carne y tu sangre van a tener una gran cantidad de peso de pecado sobre ellos. Pero si nacen tus hijos de sangre del espíritu que ahora Dios te puso en vos, Dios borrará como borró de vos esa nube de pecado y pondrá su presencia. Entonces, queridos papás que oran por sus hijos, no se confundan cuando ven que aunque son hijos suyos, de su sangre, de su carne, que usted le dio ejemplo, no se sorprenda que sean rebeldes o que pequen o que no quieran a Dios, porque la carne y la sangre es así. Pero ustedes oren que sus hijos nazcan del espíritu que Dios les dio. Y verán cómo siguen su ejemplo. A Samuel ninguno de los hijos le siguió el ejemplo. Ninguno. Pero hubo un hijo del espíritu que sí, que fue David. David no le nació de la carne y la sangre a Samuel, pero sí del espíritu. David se puso bajo la enseñanza de Samuel. Samuel le enseñó cosas a David. Samuel le enseñó a David cómo entrar a la presencia de Dios en la intimidad. Le enseñó cómo orar a Dios. Le enseñó cómo adorar a Dios. Le enseñó cómo, sobre todas las cosas, oír a Dios. Y David siguió su ejemplo. Hasta el punto que cuando muere Samuel, David no permitió que se despegaran de al lado de él los profetas, porque ellos lo ayudaban a él a mantener el espíritu encendido. De Samuel y de David se escribe lo mismo. De los dos se dice que caminaron ungidos hasta el final de sus vidas. Y de los dos se dice que la lámpara no se les apagó. No podemos esperar nada, y escúchame bien, nada de la carne y la sangre. Cuando somos gente del espíritu, no esperamos nada de la carne y la sangre, porque por naturaleza se oponen y son rebeldes a Dios. No tienen la facultad de rendirse a Dios. Pero sí espero todo de los que son hijos espirituales, porque tienen y deben tener el mismo espíritu que Dios me dio. A mí me parece extraordinario que Dios nos haga ver eso. Ahora yo sé que le estoy hablando un momento, le estoy hablando a los que son ministros. Ahora le voy a hablar al pueblo. A los ministros les digo, usted no reniegue más con la carne y la sangre. Le van a pelear toda la vida. No le van a entender. El carnal no discierne las cosas de Dios, dice 1 Corintios capítulo 2. No discierne de manera que le entre. Es un cuadrado, no hay forma que lo circular entre en ellos. Pero sí espera a los que son de tu espíritu. Y no es porque te llamen mamá y papá los que son de tu espíritu. No es ni siquiera el que mejor traiga finanzas el de tu espíritu. Ni siquiera es el que más se congregue
el de tu espíritu, sino el que sigue tu ejemplo, ese de tu espíritu. Porque Dios habilita una legalidad sobre esa persona. Y es tan fácil discernir cuando ves ese testimonio. Yo me hacía demasiada mala sangre cuando comenzaba a liderar. Demasiada, y dolores de panza y nervios y enojos y dolores de cabeza, anteojos para descansar la vista. Hasta yo me hace entender el simple principio que Jesús nos dio para poder ser una iglesia, un cuerpo de Cristo. Mirare los frutos. Que los frutos te digan quiénes son. Y tratalos, me dijo Dios, como ellos sean. Si son gente de la carne, dale la enseñanza. Es su responsabilidad arrepentirse o no. Pero si son del Espíritu, traerlos cerca, aconsejales, impartiles, posicionalos, dale servicio, envialos a su propósito. Si son de la carne, dale la palabra. Es una decisión de ellos si se arrepienten o no. Tratalos así si son de la carne. Pero si son del Espíritu, la descendencia debe continuar. Cuando Dios enciende la semilla, toda semilla debe ser encendida. Pasa que en la iglesia hay demasiada justificación a veces a los que no cambian. Demasiados gregre, algunos pastores, demasiado. Mi hermano, en 3 años, simples pescadores que no leían muy bien, fueron apóstoles. Que cuando empezaron a hablar la escritura, la expresaban de una manera mejor que lo que se la pasaron 30 años estudiando la Torá. Explicaban los salmos, explicaban el Génesis, explicaban a Moisés, comprendiendo a Jesús de una manera que solamente los religiosos tenían celos. Porque no podían explicarlo así, porque le faltaba a aquel que enciende la luz, que es Jesús. Y es tremendo cuando hay corazones que se dejan encender. El propósito de este mensaje, voy a orar por gente con problemas en la vista, quédese tranquilo. Voy a orar a todo el que tiene problemas en la vista, le voy a orar, junto con el equipo que me ayude. Pero el principal propósito de este mensaje es que Dios quiere encenderte para que nunca más te apagues. Porque cuando vos te enciendas, todo aquello que vos ves mal en tu casa y vos decís, ay, me tienen harto. Todo lo que vos ves y decís en tu matrimonio, siempre lo mismo, y revolean los ojos así como el exorcista. O que esperan que se dé vuelta para hacerle la mueca así de... Todas esas muecas y lenguajes y explosiones cambiarán cuando la lámpara se encienda. Y para eso debe haber un reconocimiento. Maestro, necesito ver. Maestro, soy ciego, ábreme los ojos. Dios una vez me habló algo y me dijo, hijo, hay cosas que yo no doy si no me preguntan. A veces decimos, Dios nunca me dijo algo así como lo que estoy escuchando. Es que nunca preguntaste. Hay cosas que Dios no da y Dios no revela porque no hay gente que le pregunte. ¿Cómo soy? ¿Cómo ser un buen hijo? Mirá, si un día, solamente un día, dedicaras 1 hora preguntándole a Dios cómo ser un buen hijo y dejes que Dios te guíe por cada versículo donde dice cómo ser un hijo, la lámpara se encendería. Te aseguro que serías un hijo iluminado, un hijo que resplandece. Padre, ¿cómo ser un padre? ¿Cómo sos vos como padre? Y Dios te llevara por la palabra y te mostraría. Ustedes, las mujeres, ¿cómo ser una buena madre? Y te llevaría a una Ana, te llevaría a una Rebeca. Usted vería. ¿Cómo ser una esposa? Y te llevaría a Sara.
te llevaría a otros ejemplos. Cómo ser un buen esposo y te llevaría sobre todo al trato de Cristo con la iglesia. Cómo somos familia y te llevaría. Si hiciéramos las preguntas, Dios pudiera darnos respuestas. Pasa que solo hacemos peticiones y recibimos las cosas externas que están buenas. A mí me gustan recibir regalos, pero no recibimos aquello que hace trascender la vida, que es lo espiritual. Pero para eso debo preguntar. Hay enfermos que estaban ahí mientras Jesús pasaba y ellos ya habían oído que Jesús sanaba. Pero no se quedaban diciendo, si Él me quiere sanar, que me llame. Si Él quiere sanarme, si tiene tanto amor como dicen, Él me está viendo que yo estoy enfermo, que me diga, que me ve, que me llame. No. Algunos llamó, pero otros dicen que Jesús estaba hablando con sus discípulos y lo fueron a interrumpir. Estaba comiendo y lo fueron a interrumpir. Estaba descansando después de una jornada de ministerio y lo fueron a interrumpir. Porque el que quiere recibir algo le va a ir a pedir al maestro. Y le va a decir, maestro, yo quiero ver. ¿Querés ver? Quiero ver. Recibe la vista. ¿Usted quiere ser un iluminado? No un Illuminati, tranquilo que no estamos metiendo nada en una secta rara, pero un iluminado. El salmista dijo, los que miraron a Él fueron alumbrados. Mirar a Dios no significa así mirar solamente. Mirar a Dios es entrar en una comunión de pregunta con Él. Inquirir, la Biblia llama inquirir. ¿Qué es inquirir? Preguntar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué cambio? Inquirir, y Dios empieza a desatar toda una catarata de su presencia y empieza a enseñarte cada cosa. Si la iglesia buscara mantener la lámpara encendida, habría hogares encendidos. Jesús ya definió al que está encendido. Él dijo nadie. ¿Qué significa nadie? ¿Y en inglés qué significa? Nadie también. ¿Y en italiano qué significa? Nadie también. ¿Y en japonés qué significa? Entonces en todos los idiomas de la tierra cuando decimos nadie es nadie. Nadie que enciende una lámpara la va a esconder, sino que la toma, la pone en la mesa para que alumbre la casa. En otras palabras, si Dios realmente te enciende, Dios no te va a hacer el que vos te separás de tu familia porque son pecadores y te encerrás en tu cuarto. Como algunos se creen santos y interpretan así. Yo me separo de mi familia. Yo estoy en mi cuarto orando 24 horas, todo el tiempo estoy ahí. Y cada vez que sale al comedor se agarra de los pelos con la mamá, con el hermano, porque son todos pecadores para él. Ese no es alguien encendido por Dios. El que está encendido por Dios, Dios le da posición en la casa para que sea el que trae el consejo de Dios. Pasa que yo me pregunto, y permíteme que me pregunte, ¿será que un papá y una mamá tolerarán que un hijo sea el iluminado y traiga el consejo de Dios? ¿O le dirán, cállate la boca, mocoso? Vos me vas a enseñar a mí. ¿Será que la familia discernirá a la lámpara que Dios enciende? ¿O lo tratarán mal por la jerarquía que sea? Si es el hermano mayor, si es el más chico, si es los hermanos. El qué te pasa es lo más mínimo que se dice. Yo digo, ¿acaso los hermanos discernirán que hay un iluminado, un alumbrado por Dios? ¿Por qué la carne interpreta que alguien se quiere hacer mayor o mejor que ellos? Esas respuestas son de carne y sangre. La respuesta de los espirituales no es de que ¿qué te hace el mejor que yo, el mayor que yo, el bla bla bla. Los que son del espíritu miran y son iluminados. Nosotros en nuestra familia todos somos iluminados, gracias a Dios. Pero hubo un tiempo donde yo no era iluminado. Por eso cuando hay uno que se mantiene, en mi casa, bueno, estaban los tres iluminados.
Si mantienen la lámpara encendido, el que está en oscuridad termina vencido. Yo te digo, ninguno de los tres a mí me fue con pleito en la carne para que cambie. Ninguno de los tres operaron la amenaza. Ninguno de los tres me fueron con cosas que a veces yo veo en la familia que pasan, se amenazan. El infierno es es la moneda que tiene en la mano. Sí, hay una realidad que el que peca y no se arrepiente se va al infierno, es verdad. Pero se amenazan para que cambien. Cuando alguien está iluminado, lo que va a hacer es lo que tiene, iluminar. ¿Y cómo ilumina? Con su conducta. ¿Cómo ilumina? Con su trato. ¿Cómo ilumina? Con su testimonio. ¿Cómo ilumina? Con su esencia. Sí puede corregir y decirle, estás mal, eso te va a llevar a malo. Está bien. Yo hablo del conflicto, el pleito, de la rivalidad que empiezan. Yo no he visto a nadie que cambie por esas cosas. Es más, una vez a alguien le corregí, escuché que estaba hablando con los hijos y esta persona siempre amenaza a los hijos con el infierno. Siempre, le habla el rapto. Y yo le dije, sí, es verdad. Si no se arrepientan, sí, es verdad, se van a quedar. Digo, todo es verdad. Pero le dije, ¿vos pensás que tus hijos van a venir porque vos lo amenazás con el rapto y con el infierno? Van a venir por miedo, pero en un mes se les pasa el miedo. Y se les va. Ven que no viene Cristo, ven que no hay infierno todavía, entonces como que se apaga el miedo. Pero si vos iluminás, si vos sos papá, le dije, según la Biblia, iluminás siendo papá según la Biblia, van a terminar vencidos. Los que están en tiniebla terminan vencidos. En el matrimonio igual, en todo lo que vos quieras relacionar que hay oscuridad, serán vencidos porque vos estás encendido y el que mantiene la lámpara encendida logra conquistar su generación. Eso yo te lo puedo asegurar por testimonio. Nuestro apóstol fue el primero que fue encendido en su familia y cayó su mamá, después su papá, bueno, algunos por misericordia, después sus hermanos que estaban en tinieblas. Y créanme que mis tíos ni señales había que podían salvarse como vivían. Cuando vos te mantenés encendido, vos vigilás que la lámpara a vos no se te apague, los que están en tinieblas terminan alumbrados. Terminan alumbrados, es inevitable, terminan alumbrados. ¿Cuánto me pasé ya? Media hora ya me pasé. Pero como hoy fue feriado y mañana es sábado y yo pedí el viernes para tener libertad. Yo dije, pido el viernes para tener libertad hasta el sábado. Algunos ya apagaron ya así la lámpara. Estaban como entrando en electricidad y de repente... Vamos a la escritura, vamos a leer. Hay tres partes de este milagro, que es el momento del milagro, es el momento en que está el testimonio y está el momento de la revelación. Esto es una de las enseñanzas que Jesús toma, es uno de los milagros que Jesús toma como enseñanza. Él siempre hacía milagros, pero no siempre lo tomó lo que hizo para enseñar. Pero en el caso de la ceguera sí. Después de sanar al ciego y Jesús ver cómo lo trataron al ciego por sanarse, Él tomó ese ejemplo del ciego y les puso la realidad a los fariseos de cómo se encontraban. Pero vamos al momento del milagro. En Juan capítulo 9, verso 1 al 7 es el momento del milagro. Reina Valera, ¿estamos bien? Ahí estamos. ¿Qué dice? Juan 9, 1 al 7. No sé si hablé muy rápido. ¿No se escuchó? Ah, ahí está. Ilumínalo, Señor. Bromeando. Broma evangélica que a veces no es graciosa. Juan 9, capítulo 9, verso 1 al 7. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron, escuche esto, le preguntaron a sus discípulos. Ya medio canchero me imagino, ¿no? Ya medio de milagro, yo también. Le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se...
Me es necesario, dijo Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dijo Jesús? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Momento de milagro. Ya acá tendríamos 3 horas, pero tranquilo que lo resumo. El momento del milagro es uno de los momentos en que Jesús se toma unos minutos para explicar cosas. Generalmente Él sanaba. El leproso, quiero ser limpio, sé limpio. Al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Generalmente lo hacía muy práctico el momento de la sanidad, de la liberación, de la resurrección. Lo hacía muy práctico. Él daba la orden directamente. Pero en este momento Él se toma un poquito más de lo habitual y empieza a explicar de trabajar en la luz, que la noche viene, donde no se puede trabajar. Entre tanto que estoy, soy luz del mundo. Hace toda una explicación que yo pregunto: ¿por qué respondió si nadie preguntó? Solamente los discípulos dijeron quién pecó. Pero Jesús empezó a explicar algo acerca del pecado, de la consecuencia del pecado y de la luz. Pero Jesús llevó la causa de la enfermedad no a Él por nacer. Imagínate cómo pudo pecar un bebé en el vientre. ¿Qué hizo? ¿No quiso comer el arroz que la mamá le mandó? ¿Qué hizo en el vientre? ¿Qué hizo en el vientre para que Dios diga es pecador? En el vientre él no hizo nada. Jesús también dice, no es tampoco culpa de sus padres. Jesús transiciona la causa del pecado al origen de la creación. Él transiciona todo eso allá, al Génesis. Él dice que esto fue prometido para que la obra de Dios se manifieste. Él hace la obra de sanidad de una forma extraña. Él hace lodo, frota los ojos del ciego y los manda a lavarse a un lugar que se llama enviado. O sea, todo un contexto espiritual profético que tienen que ver con la obra del ministerio. Usted sabe que la palabra enviado es donde nace la palabra apóstol. Él los manda a un lugar de aguas, de lavarse los ojos, en un lugar que espiritualmente representan lo que cargan los ungidos, agua. Pero Jesús nos quiere transmitir una transformación más allá de la sanidad física. Tengo que redimir la semilla. La causa de su pecado de nacimiento no es por él ni sus papás, es por el primer hombre. El primer hombre hizo que lo hermoso de Dios se torne en oposición a Dios. Pablo lo explicó así: un hombre dejó entrar la muerte. En este caso dice, ese hombre dejó entrar la causa por la cual este hombre nació ciego. Bueno, y todo tipo de males que el ser humano vive. Hubo un hombre que lo permitió: Adán. Vos fíjate que Eva desaparece de escena ahí y la mujer se puede sentir redimida. Jesús no apunta a Eva, más allá que fue ella la que trajo el consejo, ¿no? Porque la verdad el relato bíblico es así. Pero Jesús apunta a Adán. Él dejó entrar el pecado y con el pecado la muerte. Pero Pablo dice, pero el postrer Adán, dejó entrar la vida. Este es el contexto. Mis queridos padres de hogares o responsables del hogar, ¿qué está dejando entrar a tu casa? Y te hablo por el Espíritu. Yo diría algo: qué hipócrita es el ser humano que se enoja con su descendencia cuando él no cambió. Qué hipocresía hay en el corazón
de aquel que le dio el ejemplo a su descendencia. ¿Qué hipocresía hay en el corazón de aquel que no corrigió a su descendencia y hoy se enoja por cómo están? Los discípulos inmediatamente, sabían que era una causa de pecado, porque la cultura interpretaba que todo el que estaba en ese estado era maldición de Dios por causa de pecado. Ellos buscaban a ver el culpable. Y Jesús los llevó al punto del Edén, al punto del Génesis. ¿Cómo culpar al descendiente de alguien cuando fue su patriarca el que dejó entrar la muerte? Lo que sufre la descendencia, escuche, son consecuencias. Porque es el ejemplo que tienen. Pero más responsabilidad y peso hay sobre el que dejó que entrara eso a la casa. A veces hay padres que yo le digo, pero cambia vos primero. Redimite vos primero. Arrepentite vos primero. Te lo corrijo, sí, si querés que lo castigo a tu hijo. ¿Querés que le hable porque anda haciendo cosas raras? Le hablo a tu hijo. ¿Querés que lo lleve una hora? Lo llevo y le hablo una hora, pero ¿cómo querés que ejerza la vara cuando vos no cambiás? Porque acá no se trata de convencer verbalmente, acá se trata de redimir la semilla. Pero bendito Dios que permite cosas, límites en la casa donde ya el padre y en la casa ya se hartan de los problemas y buscan ayuda para Dios decirte, hay que hacer una transformación de la semilla. Seguirán repitiendo eso si no ilumino la casa, si no ilumino al que tiene influencia sobre la casa. Entonces Jesús hace el milagro haciendo lodo. Él escupe, toma su saliva al polvo, escupe, y no tengo que ser muy científico para saber que se hace barro. Escupe, moldea y pega. La traducción hebrea, cuando habla de griega, de que le untó, habla de que le ungió los ojos con lodo. Le ungió los ojos con el lodo. Jesús inició una nueva vista, pero no la activó hasta que no fue al lugar de las aguas, el lugar llamado enviados. Y Dios me dijo, una nueva temporada de mi espíritu genuinamente comienza cuando la persona se vuelve moldeable, enseñable por mis ungidos. Porque Jesús lo hizo así porque yo te dije, Él quiso tomar ese milagro para hablarle a los fariseos. Él puede haberlo sanado de la ceguera como sanó a Bartimeo. ¿Cree? Se sano, Bartimeo se sanó. No le puso lodo, no le puso nada. Pero a este lo usó como ejemplo a los fariseos. Si ustedes quieren ver las Escrituras, si ustedes quieren la revelación de la Escritura, ustedes tienen que ir al que tiene el agua, al que tiene el Espíritu. No sé si están acá, los perdí ya con toda la vuelta. Y voy a hablar un poco de algo complejo, pero es necesario hablarlo. Jesús combinó los elementos de la creación. Él es el dueño de la creación. ¿Cuántos creen en eso? Él creó los elementos de la creación, que son 4, y con eso creó todo lo existente. El fuego, la tierra, el agua y el viento. Los 4 elementos. Pero de los 4 Él tomó uno para crear al hombre en Génesis. Tierra. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué tierra? ¿Por qué no nos hizo del fuego? Sonaría más poderoso, ¿no? ¿Por qué no nos hizo del viento? ¿Por qué no nos hizo del agua? Y el Señor me dijo 2 cosas. 1, esos 3 elementos yo los usé para redimirlos a ustedes. Agua para nacer de nuevo, fuego para restituir un avivamiento en ustedes y viento para guiarlos con mi espíritu. Pero ¿sabes por qué elegí tierra? Me dijo el Señor, porque es el elemento donde lo que yo coloco produce fruto. Si yo tiro semilla al fuego, me la quema.
Si la tiro al agua me la ahoga. Y si la tiro al viento me la dispersa. Pero si la tiro a la tierra le cae agua, lo hace germinar. A la tierra le cae fuego, la purifica a la tierra. La vuelve de mejor. ¿Usted sabe eso? Viste que a veces vemos la catástrofe de los incendios y decimos qué macana todo lo que se quemó, pero el fuego deja a la tierra más fértil después. Esa es la misericordia de Dios. Se quemó todo, fue una pérdida, pero la tierra queda más fértil. Sembrale que más rápido te crece. Esa es la esperanza después de los caos, pero no es el momento. La tierra, el fuego le cae a la tierra y la purifica, la vuelve más fértil. Yo pregunto, cuando te cae el fuego del Espíritu, ¿no se supone que tenés que volverte más obediente, más fructífero, más ungido? Pero bueno, pasemos largo el fuego. Y cuando entra el viento a los huertos, Cantares dice que hace que se desprendan los aromas del fruto. Los tres elementos anteriores son complementos a la obra principal de Dios, la tierra que le da fruto. Jesús tomó lodo y hizo lo mismo que el comienzo. Le creó 2 ojos nuevos con el lodo. Le puso ahí, le ungió, le habilitó el milagro. Pero no comenzó hasta que el ciego no tuvo la actitud del lodo, ser moldeable. Cuando él va en obediencia y gana de sanarse y se lava en las aguas de Siloé, él regresa viendo. Y quédese con lo que le acabo de decir. Los religiosos se ofenden porque recuerden que era sábado. Y en el verso 31 al 34, este ciego, que estaba imposibilitado de ver y leer las Escrituras, les relata un sermón, les relata una prédica que en 2 o 3 palabras los deja con la rodilla tambaleando a los fariseos. Miren lo que le contesta el verso 31 al 34 el ciego. Y sabemos que Dios no oye pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, ya se puso a profetizar el ciego acá. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Y respondieron y le dijeron los fariseos: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Después que los ojos se te abren por un espíritu enseñable. Hoy me reía porque digo, Señor, ¿qué sentido del humor que tenés? Porque ¿cuánto usan Facebook? ¿Y cuánto le salten los recuerdos de cosas que usted escribió años y años atrás? A veces decís, ¿qué escribí? ¿Qué me pasaba en ese tiempo? A veces vemos momentos románticos que tuvimos, momentos que dedicamos canciones y no sabemos para quién porque estamos solos. Chiste evangélico, ¿viste? Y hoy, yo siempre chusmeo los recuerdos que puse, que escribí. Y hoy me sale que hace años atrás, en el mismo día, yo escribí: si tenés un espíritu enseñable, entonces Dios te puede restaurar o reparar, creo que le puse. Y yo digo, Señor, ¿qué sentido el humor que tenés que me hiciste escribir algo que ya me imagino que fue inspiración? Lo escribí y ni lo prediqué nada. Lo escribí para que quede ahí. Y muchos años después es el anillo al dedo de la enseñanza. Cuando tenés espíritu enseñable, Dios te puede reparar. Ya le vimos, ¿quién predicó paralítico? Miguel. ¿Cuál fue la causa? Le dijo, vete y no peques. El pecado siempre es la causa por la cual nos oscurecemos y perdemos todo el favor de Dios, inclusive la salud física. El pecado es todo lo que me hace estar fuera de la voluntad de Dios. La gula es un pecado. Pero algunos dicen, pero qué linda es tenerla, dicen algunos. Porque como de todo. Y así un montón de cosas. El pecado siempre me hace perder el favor de Dios. La gracia de Dios, el beneficio de Dios. Acá el ciego les habla con un sermón. 2, 3 palabras le tira. Y los tipos se enfurecieron. Cuando vos sos abierto en los ojos del Espíritu,
Vos entendés la Biblia de verdad. Este ciego cumplió un mandamiento que Dios le dio a Israel, el cual nosotros debiéramos imitar. Él no podía ver, por lo tanto no podía leer la Torá, pero usaba sus oídos. Y había un mandamiento de Dios en Israel que Dios mandó a todos los descendientes de Israel que por donde vayan contaran las maravillas de Dios. Dijo: en el campo, en la ciudad, en los caminos, en tu casa, pégalo en los postes de tu casa. Dios mandó: cuenten para que no se olvide la memoria de Dios en la descendencia. Dios mandó que todos se hicieran eso. Y seguramente el ciego, en su lugar de mendigo, de limosnero, esperando una ayuda, una colaboración, él oía a los que salían de la sinagoga. Él oía el testimonio de Dios. Él oía a los profetas que se nombraron. Él oía lo que pasó con Elías. Él oía todo lo que pasó con la que Dios hizo algo con gente. O empezó a oír lo que Jesús hacía. A él le bastó oír, pero le faltaba tener la vista. A él le bastó solamente oír. Y mientras se cumplía el mandamiento de que la palabra de Dios esté esparcida por todo lugar, a este solamente le hacía falta que se le abran los ojos. Él por el oír ya tenía fe, pero le faltaba abrirle los ojos. Cuando a él se lo abren, este testifica de la Biblia, de la palabra de Dios. Este testifica del ungido de una manera que provoca el celo en los que tenían la ley y la Torá todos los días delante de sus ojos. ¿Sabes qué frustrante es para aquel que se quema las pestañas en algo, logrando encontrar algo, logrando descubrir algo, y que venga uno que no tomó ni un minuto de todo el tiempo de ellos y le diga: acá está? Es frustrante. Estos tipos se frustraban diciendo: yo no puedo ver al Mesías y este me dice que ya lo vio. Yo me la paso leyendo a Moisés, ya sé hasta de cuántos centímetros tenía la barba Aarón, hasta me imagino el peinado que usaba, buscando al Mesías, y este me viene a decir que ya lo vio, que ya lo encontró, que ya lo sanó, que ya lo perdonó. Si yo estoy quemándome las pestañas intentando descubrir quién será. Estos tipos se frustraron, pero vino el momento de la revelación. Verso 39 al 41. Jesús les habla a los fariseos. No es que redimos a los fariseos, pero intento entenderlo. Los tipos estaban re frustrados. Ellos estaban re frustrados porque no podían tener esa fe. No, les imposibilitaba la tradición tener esa fe. Entonces Jesús le responde: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La gran ausencia en la iglesia de nuestro tiempo, desconozco el tiempo de antes, pero en nuestro tiempo, la gran ausencia de vivir apasionados por el Señor, como vemos en la Escritura, es no reconocer que tengo que ver. Yo me encuentro con mucha gente cuando intento entablar un momento de hacerles ver algo, encuentro la ceguera, la terquedad de que no hay forma que te entiendan. La justificación en la lengua ahí. No pero, el no pero inmediato. El no me parece lo que me dice. No estoy de acuerdo y toda la excusa. Yo pregunto, ¿te pensán que acaso un ungido va a andar hablando de sospecha como el Chapulín Colorado?
Si te está hablando a vos, aparte, a solas, a vos, te estás queriendo llevar a la luz, que te des cuenta de un comportamiento que debe cambiar. Pero ¿por qué no hay? No reconocen la sanidad y es el único estorbo para no ver. No reconocer la sanidad, la necesidad de sanidad. Vamos rápidamente, se me están aburriendo. Mateo 6, 22 al 23. Palabra de Dios para todos dice así: la lámpara del cuerpo son, si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. La Reina Valera habla de ojos buenos y ojos malos. Pero acá, en el contexto, hay un tercer ojo que aparece. El bueno ya vemos que es el que está en la luz, en la revelación, obrando el testimonio de Jesús, correcto. El malo es el que está en pecado. Pero el tercer ojo, ¿cuál es, pastor? Ahí no dice que hay un tercer ojo. Está explicado en la última. Si la luz que vos creés tener es tinieblas, ¿cuán densa oscuridad tenés? Dice Reina Valera. Ese es el tercer ojo. Es el ojo de la hipocresía. El que no reconoce. El que dice yo estoy bien. El que no reconoce que necesita ver. Es el ojo, y a ese Jesús, y discúlpenme, pero es así, a ese Jesús lo condenó. A ese tercer ojo, a esa mentalidad, Dios la condenó, porque es alguien que no muestra interés de cambiar. Dice que no necesita cambiar. No necesita. Ese tercer ojo, hay culturas donde le llaman a la sabiduría tercer ojo. ¿Usted sabía eso? Hay culturas que tienen que ver con una religión muy mística, budismo, hinduismo, todo eso, que llaman tercer ojo a un tipo de sabiduría, como esa sabiduría superior y todo lo que ellos explican le llaman el tercer ojo. Un ojo que no es físico, sino un ojo de la mente. Pablo también habló sobre eso. Pablo dijo, oro al Padre para que los ojos de su entendimiento sean iluminados. Pablo llamó ojos al corazón o al entendimiento, según la traducción que lo hayas leído. Hay una mirada espiritual, hay una vista espiritual que necesita ser iluminada para entonces encontrar el sentido a la fe de Cristo. Todo el que tuvo esa vista restaurada, fue inevitable que testifique con valentía sobre el Mesías Jesús. Fue inevitable que salga a recorrer las calles, los caminos, hablando de lo que pasó. Y yo pregunto, ¿por qué causa la iglesia está muda? ¿Por qué causa en las casas no se testifica? Cuando el que tuvo un encuentro no paró de hablar. Lo único que tenía era un testimonio. Ni siquiera una gran explicación. Un testimonio. El ciego le respondió así: yo no sé si él es pecador como ustedes me dicen. Lo que yo les puedo decir a ustedes es que yo era ciego, pero veo. Yo digo, ¿por qué estás tan limitado tu testimonio? ¿Por qué razón en tu casa no hay testimonio de la luz de Cristo? ¿Por qué no hay ojos iluminados hacia Él? Cuando yo veo que la gente se olvida de las profecías, digo, ¿qué? Si a mí las profecías son lo que me hacen estar en el camino. Si a mí las profecías me hacen abrazarme una esperanza en el futuro, ¿cómo olvidarme y tomarlo con total liviandad y reírme? Diciendo, sí, me olvidé y reírme.
Hay veces que yo he dicho, ¿cuántos se acuerdan de la profecía que hablé el mes pasado? Dios nos dijo. Y se reían como diciendo, sí, no olvidamos. ¿Cómo conservar los pies en el camino del Mesías cuando lo único que te hace iluminar tus pies es su palabra? ¿Cómo mantener el consejo de Dios en tu corazón cuando lo único que lo hace es no olvidarte de sus dichos? ¿Cómo tomar livianamente el olvidarte de su mensaje? ¿Y cómo tomarlo a forma de risa entre mate y mate? Y si tenés falta de memoria, yo ya lo enseñé, te enseño un recurso, traete un cuaderno y lapicera y escribí lo más importante del mensaje. Y léelo y oralo y te va a pasar. Y tus pies no se saldrán del camino y tus pies llegarán a la tierra prometida. No se olviden de los dichos, porque el que se olvida se desenfrena. Y el que fue tratado como un hijo, gracias Padre, y el que fue tratado como un hijo dándole el pan del hijo, luego tiene que ser tratado como mula y caballo poniéndole freno. ¿Por qué tan duro el pastor lo que me dijo? Porque no discerniste el pan como hijo y me obligaste a usar el freno del caballo y la mula. Porque si no te pongo un freno, te me desbocás. Entonces, si ya no queremos ser tratados como mula y caballo, discernamos el pan del hijo. Discernamos el trato. Todo padre es amoroso al principio, ¿o no? O usted se la pasa con cara de perro con los hijos. Usted en el primer trato no es amoroso. Hijo, como se llame, mi rey, dicen por ahí a los hijos. No sé, otro dicho, no sé cómo le dirán a los hijos. ¿Cómo? Papito. Bueno, llamó muy romántico a los padres con los hijos. O el nombre en diminutivo del hijo. ¿Cómo lo trates? ¿Tu primera acción es amor o no? ¿Tu primer mandamiento es amor o no? Desobediencia, va bajando un poco, ¿no? El tono. Cara, va bajando el tono. Falta de respeto, va bajando el tono hasta que le pone un límite. Y yo una vez escuché a una madre que le dijo, ¿por qué me obligás a pegarte? ¿Por qué me obligás a pegarte? No te quiero pegar, pero si no te pego, no te calmas. Yo pregunto, ¿por qué obligás a Dios el freno del caballo y la mula cuando Él te ofreció el pan de los hijos? ¿Por qué obligamos que el trato sea ese trato de chocar y tener que rozarnos y sacarnos chispa? ¿Por qué llevas a ese punto cuando primeramente se te dio el pan? Cuando se te puso el calzado, cuando se te puso el vestido, se te puso el anillo y me querés después desenfrenarte y te tengo que tratar como a un esclavo. Le tenés que levantar la voz. Ve que hay padres que levantan la voz y dicen, yo soy tu padre, te dicen. Una vez una persona contó, dice que llamó por el nombre al papá. No me acuerdo el nombre. Ponele Francisco, ¿no? Y creo que era Francisco, si no me equivoco. Algún hombre así era. Dice que este nenito le dijo Francisco al papá. Que el papá se dio vuelta y le metió un sopapo así en la boca. Y que le dijo, yo soy tu padre, le dijo. No soy Francisco. Hay padres que a veces se ven obligados a tener que hacerle acordar al muchacho que está hablando con su papá. Gracias a Dios que la mano de Dios no viene, porque si no quedamos aplastados como insectos. Pero sí hay situaciones
que te hacen acordar que Él es tu Padre. Y que Él te dio el pan para que tus ojos sean iluminados. ¿Sabes lo que le pasaba a los sacerdotes cuando comían el pan? El que tenía problema de vista la recuperaba al 100%. Por eso, ¿cómo muere Moisés? Que dicen que tenía los ojos Moisés. Matías, ¿leíste la Biblia, Matías? ¿Cómo muere Moisés? En sus ojos. No escucharon, pero dijo, iluminado, dijo. Llenos de vigor. Su vista no se nubló, no se apagó. No importa la edad, no importa el tiempo, si vos mantenés la lámpara encendida, jamás vas a entrar en camino de tiniebla. Yo una vez entre chiste dije algo, pero después me hizo reflexionar. Muchas veces decimos, se metió el diablo acá, y yo pregunté, ¿y quién lo dejó entrar? ¿Quién dejó entrar a Satanás para provocar tal conflicto en la casa? A veces repetimos el patrón de Adán. Dejamos pasar la obediencia a la voz de Dios y dejamos entrar consecuencias. Yo, papá, hoy no te estoy tratando de nada malo, pero sí te digo, tenés que arrepentirte si querés cambio en tu casa. Si querés que tu descendencia cambie, deja que Cristo te ilumine los ojos del entendimiento y vas a comportarte de otra manera. Y tu descendencia va a cambiar. Van a ser una descendencia destinada a ser iluminado. Y ya termino con esto. Hubo gente que no escuchó la palabra para regresar de las tinieblas a la luz. Casos como Caín, Saúl, reyes malvados de Israel, la generación que murió en el desierto, las generaciones que fueron al cautiverio en Israel, los fariseos, los religiosos. Y yo hago un punto más y digo, ¿y nosotros? Y lo dejo ahí. Hay otros que sí se arrepintieron. David, quizás el que más te importa, los hijos de Coré, no siguieron el ejemplo de rebelión de su papá. Fueron salmistas en el templo de Dios. Noé no se corrompió con su generación. Abraham salió de su parentela. Moisés no se quedó en la cultura egipcia. Los profetas marcaban la diferencia espiritual en su generación. Los discípulos, los apóstoles, los creyentes del primer siglo. ¿Y nosotros? Antes que la lámpara se apague, Dios llamó a Samuel. David, por el ejemplo de Samuel, no se apagó. Y así hubo un montón de gente. ¿Cómo lo hicieron? Cuando oyeron la voz de Dios, se arrepintieron. Dios quiere que la tierra de la cual somos la utilicemos para el propósito que Él dio, que su palabra dé fruto. Y necesitamos en esta hora pedirle al Padre que necesitamos ver. Que mis ojos están oscurecidos. Necesito ir a los ungidos. Sé que esa clase de cosas hoy en la iglesia de este siglo molesta muchísimo. Cuando voy a decir, anda un ungido que te ore, como que se ponen como incómodo. Yo oro, Bueno, pero lo que haces, no te dejan encontrarte el que te ilumina. Porque si te alcanzara, no te dijera que vayas al ungido que te ore. Pero no te está alcanzando. Hay algo que tenés que experimentar que el ungido tiene. Y es el testimonio. Tenés que ser enseñable, si no te apagás. Encenderse puede ser sencillo, pero mantenerse encendido es la prueba de todos los días. ¿Cómo te encendiste? Yo me acuerdo que me encendí en la iglesia. ¿Y me voy a privar de la iglesia? Yo me encendí en un culto, me acuerdo, me cayó la presencia de Dios. ¿Y me voy a privar de la reunión donde me encendí? A mí me encendió un hombre de Dios
y me voy a privar de relacionarme con Él. Todo lo demás son elementos, pero hay un mandamiento. Ve al que tiene agua, ve al que tiene el Espíritu, relacionate y vas a ver que la lámpara no se te va a apagar. Samuel no se apagó, David no se apagó por la enseñanza de Samuel. La lámpara no debe apagarse, porque entonces tu final será tiniebla y tu casa caerá en tinieblas. Pero si vos dedicás una pasión de mantenerte encendido, tu descendencia tendrá esperanza en el futuro, de alguien que cuidó la lámpara. Yo te lo puedo asegurar. Nos despedimos de la audiencia.